Bienvenidos a un espacio íntimo en Voces y Horizontes. Hoy hablaremos sobre nuestra historia en América Latina desde nuestro querido país, el Ecuador. Hola. Antes de ser compañeros de facultad, cada uno vivió su propia vida, su propia historia, y caminó por distintos caminos, algunos muy duros, otros muy hermosos. Aquí compartiremos qué nos pasó en esos primeros años, las pruebas de vida que enfrentamos en Ecuador y sobre todo en la educación, la salud y el hogar. Hola, mi nombre es Shirley y hablar de mi vida es hablar de mi infancia, de una adaptación constante, ya que yo nací el 26 de febrero del año 2007, el año en que Rafael Correa asume la presidencia en Ecuador. Bueno, más que todo, yo crecí viendo el esfuerzo inquebrantable de mi madre soltera para darnos un futuro. Desde muy niña entendí que las limitaciones económicas de un Ecuador dolarizado nos exigían madurar rápido. Tuve que balancear mis responsabilidades familiares con los estudios desde muy temprana edad, porque tuve desde los 10 u 12 años, tuve que empezar a cuidar a mis hermanos menores e incluso tuve que igual continuar con mis estudios, hacer mis labores en casa y también crecí viendo cómo el país y parte de la economía familiar cambiaba. En 2008 se aprobó la nueva constitución de Montecristi, que buscó fortalecer derechos como la educación, salud y la protección social. Mientras que mi mamá luchaba por sacarnos en adelante, el Ecuador también atravesaba un proceso de transformación política y social. Esto me recuerda un poco al libro de Sanata, ya que él recalca que a inicios del siglo XXI, varios países latinoamericanos fortalecieron el papel del Estado frente a las demandas sociales, es decir, a las limitaciones económicas. Escucharte, Sheila, me hace pensar en mis propios cimientos en Quito, porque yo nací en España en el año del 2005 y mi vida estuvo muy marcada por la necesidad de estabilidad emocional y crecí en medio de épocas de crisis y crecer en la capital me expone en un ritmo caótico y para mí y la niñez y los primeros años de secundaria fueron una búsqueda constante de mi propia voz en un entorno familiar, protector, pero que también enfrentaba sus propias batallas económicas y emocionales. En 2005 es el vivo reflejo demográfico de una gran ola migratoria en la cual yo aparezco, ya que mis papás son migrantes del año 2000 cuando hubo el feriado bancario, el Sucre desapareció, llegó la dolarización y mis papás tuvieron que emigrar a España. Y muchos ecuatorianos dejaron su país buscando mejores oportunidades y varias familias quedaron separadas por años y miles de niños crecieron con sus abuelos, mientras sus papás trabajaban en España, Italia o en Estados Unidos. Y esa realidad también marcó a muchas personas de nuestra generación, incluyéndome a mí. Como Sanata documenta con las recurrentes crisis económicas y los límites del modelo neoliberal en los Andes a fines de los 90 provocaron un éxodo masivo en la población hacia metrópolis globales en la búsqueda de empleos estables. Saben, en mi caso sí hay una palabra que me define desde la infancia, es la resiliencia. Desde muy pequeña tuve que enfrentar con complicaciones serias de salud y procesos médicos que afectaron de forma directa mis ritmos de aprendizaje y asistencia a las aulas. Mientras veía que otros niños solo jugaban, yo tenía que estar aprendiendo a superar dolores físicos y adaptarme a situaciones complejas. También durante mi infancia escuché mucho sobre la falta de medicinas a las largas esperas para conseguir una cita médica. Aunque el sistema de salud mejoró en algunos aspectos, sentía que todavía muchas familias tenían que recorrer varios hospitales para encontrar atención. Los sistemas de protección social en América Latina históricamente han sido fragmentados, a pesar de los esfuerzos estatales por expandir los servicios públicos durante las bonanzas exportadas del nuevo siglo. Qué lindo, Mel. La verdad, para mí sí fue un cambio muy duro y muy drástico, porque yo tuve que adaptarme dentro de la guardería, en la escuelita y todo con mis compañeros. Fue, la verdad, un cambio muy brusco, porque justo me agarró el año del 16 de abril del 2016, donde ocurrió el terremoto aquí en el Ecuador, y lo cual nos afectó a mí y a muchas familias dentro, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, en Manabí, porque hubieron varias familias afectadas, donde todos se quedaron sin muchas pertenencias, casas derrumbadas, locales destruidos, familias muy afectadas, todos muy vulnerables. En ese entonces tuvimos que ser muy solidarios con todos, dando implementos, todo lo que ellos necesiten, comida, ropa, suplementos para que puedan sobrevivir, porque no tenían nada, estaban escasos de comida, todos se quedaron sin trabajo, a lo mejor igual hubieron familias que perdieron más familiares, entonces fue un caos dentro de todo esto. Y también, como nos dice Sanata, como los choques externos, sean financieros o climáticos, impactan con mayor severidad a los países en vías de desarrollo, forzando desplazamientos internos y adaptaciones traumáticas en la juventud. Es muy gratificante escuchar cada una de sus historias. Eso nos permite conocernos un poco más y eso es bastante bueno. En cambio, mi vida también tiene esa marca del esfuerzo humilde. Vengo de un hogar donde el trabajo diario de mis padres era el único motor. Mi infancia transcurrió entre el deseo de destacar académicamente, esta con el fin de no defraudar los sacrificios que hacían mis padres. Con ello también las dificultades cotidianas de un entorno con recursos limitados. Cada libreta de calificación era un tributo al sudor de mi familia. En mi casa también se hablaba mucho de la economía. Cuando aumentaban los combustibles, también subían los pasajes, los alimentos y hasta los costos de los útiles escolares. Aunque éramos niños,
Esos cambios terminaban afectando la rutina de todas las familias. El esfuerzo de las clases trabajadoras y populares por insertar a sus hijos en el sistema educativo formal ha sido desde mediados del siglo XX. Escuchar sus historias me conmueve mucho y de hecho también en unas partes las comprendo por historias similares que vivieron algunos familiares. Mi historia, bueno, desde pequeño pues realmente fui muy tranquilo, no di muchos problemas a mis padres. Mi vida escolar pues también fue tranquila, era buen estudiante. No llegué a tener problemas así con compañeros. Luego ingresé al colegio que de hecho estaba en la misma escuela, era escuela y colegio. Entonces logré estudiar ahí. Casi me voy a otro colegio, pero por suerte pude quedarme ahí mismo, donde estuve ahí con mis compañeros. Y luego ingresé al colegio donde, bueno, era igual en la misma escuela que se llamaba Cardenal Espínola. Ahí también fue mi vida de colegio, donde, bueno, también estuvo, al igual que muchas otras historias, marcada por la pandemia, los paros nacionales. Y bueno, a pesar de esos contratiempos, pude graduarme, aunque costó porque al final, y era el final, entonces se acumulan muchas cosas. También llegan las despedidas con otros compañeros, pero en sí fue tranquilo. Bueno, para mí el colegio tuvo un proceso absoluto por mis problemas médicos. Sentía que yo no me iba a poder graduar junto con mis compañeros, tal vez por lo que faltaba mucho a clases, y eso hacía que me retrase en la parte académica, pero al final sí lo pude hacer, sí me gradué junto con ello. Fue una despedida, fue un momento bonito que solo quedará en el recuerdo. Qué lindo, Mel. La verdad sí es muy conmovedora tu historia y la verdad te envidio porque yo tuve, a diferencia tuya, tuve una graduación de manera híbrida. ¿Por qué? Porque primero tuvimos clases presenciales, luego nos salió la noticia de que había el rumor sobre el COVID-19, no sabíamos qué tan cierto era hasta que después nos cancelaban clases, unos no asistían, los profesores dejaban de venir o de pronto nos decían en la formación que había la nueva variante del COVID-19, hasta que entonces nos dijeron que habían clases virtuales, lo cual fue un cambio demasiado brusco, porque no estamos adaptados a un encerramiento, a estar encerrados dentro de nuestras casas recibiendo clases virtuales, porque no es lo mismo estar con tus compañeros, con tus amigos, compartiendo risas y momentos divertidos, a que tratar un momento de manera virtual, porque yo me sentí muy encerrada, fue fuera de mi zona de confort, no podía ser yo misma, se nos iba la señal, no había el internet, uno entraba a clases, la concentración no era la misma porque comenzaron a copiar los deberes de ChatGPT, la inteligencia artificial, entonces no había forma de que todos aprendamos. Y todo esto para mí, la verdad, sí me afectó porque teníamos planeado hacer una graduación de manera presencial, una pequeña ceremonia entre todos para tener un lindo recuerdo como grado, con mi tutora, pero por este cambio del COVID no se nos dio la oportunidad. Y como nos dice Sanata, nos advierte que cuando los modelos económicos fallan, las transiciones políticas son convulsas. La exclusión marginal genera espirales de inseguridad que afectan directamente la paz cotidiana de las clases populares. Mi graduación también tuvo su propio contexto económico y temporal. Fue un año sumamente difícil para el empleo en casa. No hubo grandes lujos ni celebraciones masivas. Mi vivencia estuvo concentrada en la mesa familiar, mirando a mis padres a los ojos y firmando el acta de grado con certeza de que ese papel representaba años de privaciones familiares. Fue un momento de profundo orgullo y sobriedad. Senate explica cómo las recurrentes recesiones y estancamiento de la economía basada en materia prima golpeaban directamente los ingresos de las clases populares, transformando los logros educativos en eventos de resistencia económica familiar más que de festejo comercial. Wow, chicos. Y yo recuerdo que mi graduación pues fue un poco caótica, pero a la vez tranquila, porque el día de mi graduación pues llegué un poquito tarde, pero me pude graduar a tiempo. Mis padres asistieron a la ceremonia, todo estuvo muy bonito y los padres de familia organizaron una pequeña comida, un pequeño baile entre los padres de familia y obviamente nosotros, los estudiantes. Pero hubo algunos estudiantes que no pudieron asistir, pero fue por falta de recursos económicos, ya que no pudieron pagar una cuota porque se tenía que recolectar entre todo el curso. Entonces, esos compañeros no pudieron asistir al evento. Aunque obviamente, claro, sí recibieron su diploma, su certificado y todo, pero no pudieron compartirlo junto a nosotros por falta de recursos económicos. Después del evento, pues mis padres me llevaron a comer en el Quicentro Sur. Recuerdo que fue una parrillada y la verdad es que estuvo muy rica esa parrillada. Después regresamos a casa, mis padres me felicitaron y bueno,
Fue una graduación tranquila, aunque sí extrañé a los compañeros que no pudieron asistir a la graduación, a lo cual me recuerda que los modelos económicos fallan las transiciones políticas, ya que son convulsas. La exclusión marginal también genera espirales de inseguridad que afectan directamente a la paz cotidiana de las clases populares. Para mi graduación fue un rito de liberación, pero también de parálisis, ya que mi periodo escolar terminó en un momento de reestructuración personal. Y ver mi nombre impreso en el título me hizo darme cuenta que todo el esfuerzo que le metí valió la pena, todas esas desveladas, todas esas lágrimas que algún día derramé por ver mis notas. También ver a mis papás llorando arriba de la tarima cuando esté adentro. Sin embargo, nuestra generación no solo creció entre libros y aulas, vivimos un terremoto, una pandemia, paros nacionales, también cambios económicos y obviamente momentos difíciles para la seguridad del país. Todo eso también forma parte de nuestra educación y de la manera en que hoy entendemos el Ecuador. Como concluye Sanata, la historia latinoamericana se construye desde las experiencias cotidianas de sus ciudadanos. Y es así como cerramos este viaje por el mapa de nuestras vidas. Diferentes pasados, diferentes graduaciones, pero un mismo e indestructible presente. Hasta la próxima.